Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, que la estén pasando bien en medio de estas circunstancias especiales en las cuales estamos a partir del día de hoy. Hoy quiero compartir un mensaje que creo que es importante que lo consideremos en medio de estas circunstancias, pero antes de iniciar el mensaje quisiera orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta tarde. Alabamos y bendecimos tu nombre, dándote gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, que es nuestra lámpara y nuestra lumbrera para alumbrar nuestros caminos, Señor, y poder determinar nuestras acciones, nuestras respuestas en cada circunstancia de nuestra vida. Padre, te pedimos en esta tarde que tu unción esté sobre cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno a tu verdad, Padre. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú uses mi lengua como pluma de escribiente para escribir en el corazón de cada uno de mis hermanos tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo tome esa palabra y la selle en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, bendice a cada uno de los que estemos conectados en esta tarde, y no solo a nosotros, Señor, sino también a todos nuestros hermanos y nuestros paisanos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Abre los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, pero por sobre todo abre nuestro corazón para que seamos no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, mis amados que se han conectado en esta tarde. Hoy tengo un mensaje que ha estado en mi corazón todo este día, viendo las circunstancias y las situaciones que están pasando y la respuesta que nosotros como ciudadanos estamos dando. Si bien es una situación aplicable específicamente a Guatemala, también se puede replicar en todos países, porque veo que la situación es más o menos la misma. Y esto se refiere a nuestra respuesta frente a las disposiciones de las autoridades en estas circunstancias. Y con esto quiero decir algo importante. ¿Podemos o no podemos estar de acuerdo? Eso es obvio. En cada uno de nosotros tenemos la libertad de poder estar de acuerdo o en desacuerdo con las medidas. Lo único, y podemos expresar nuestro desacuerdo, lo único que tenemos o necesitamos hacer como creyentes, hijos de Dios, como testimonio vivo, como sal, como luz y como personas que pueden darle dirección a la gente en este tiempo, tenemos que saber cómo expresarlas para no caer en una situación de rebeldía. Hay muchísima, viendo en las redes sociales lo que está sucediendo, veo muchísima rebelión, y no solamente de la gente que no conoce al Señor, sino de gente aún cristiana. Como les digo, podemos estar en desacuerdo, pero la forma de expresar nuestro desacuerdo es lo que va a evidenciar si estamos en la actitud bíblica correcta o no lo estamos. Y es importante esto, por lo que dice Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Quiero leer primero el 1 y el 2. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Notemos lo que dice la palabra. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Básicamente lo que nos está hablando aquí es de rebelión. Yo puedo estar en desacuerdo con lo que dicen las autoridades, pero lo que no puedo hacer es rebelarme ante ellas si lo que me están diciendo
no es una invitación al pecado. Y aunque fuera una invitación al pecado, lo que yo tendría que hacer es, con todo respeto y honrando a la autoridad por la posición de autoridad que tiene, porque es una autoridad designada por Dios, tendría que decirle: Señor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, y si es un pecado, no lo voy a cumplir. Ahora, si no se trata de que me estén incitando a un pecado, pues tendría que decir: Señor, yo no estoy de acuerdo en lo que usted está diciendo, pero aunque no esté de acuerdo, usted es la autoridad y voy a respetar la autoridad. No sé si me están entendiendo con esto. Nuestras autoridades pueden ser buenas o malas. No se trata, aquí no se trata de, la palabra no me dice sujétense a las autoridades que sean correctas, buenas, que les parezcan. Aquí dice que me sujete a las autoridades. ¿Y por qué razón? Primero, porque son establecidas con Dios. Perdón. Segundo, dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. O sea, este es un asunto de fe. Dios tiene el corazón del gobernante en sus manos, y a donde él quiere, lo inclina. Puede ser que, como en el caso de David, lo inclinara a cosas justas y cosas de bendición, o como en el caso de Faraón, endureciera su corazón porque Dios estaba pensando en otra cosa, en lo inmediato de lo que estaba pensando el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba pensando en salir de Egipto, pero Dios estaba pensando en hacerle justicia al pueblo de Israel en medio de esa situación, y además hacer justicia con el pueblo de Egipto, juzgar al pueblo de Egipto por un montón de años de pecado, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios estaba endureciendo el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque ese endurecimiento de corazón iba a provocar que la gloria del Señor se manifestara para el pueblo de Israel en bendición y para el pueblo de Egipto en juicio. Entonces, nosotros no podemos juzgar el corazón de nadie, no podemos juzgar el corazón del gobernante, no podemos juzgar sus intenciones. Debemos confiar en que el Señor lo está dirigiendo, está inclinando el corazón del rey hacia el cumplimiento de sus propósitos, y sus propósitos para con nosotros son buenos, son agradables, son perfectos. En el caso de nosotros los hijos de Dios, y en el caso de los que no creen, pues las situaciones pueden estarse dando para que estas situaciones los confronten y los vuelvan a los pies del Señor. Es importante, este no es un tema muy popular, el tema de la sujeción. En ningún ámbito. No es popular en el tema del matrimonio, no es popular en el tema de la familia con los hijos, no es popular en el tema de gobierno, no es popular en el tema de las empresas, porque en el fondo de nuestro corazón todavía existe iniquidad. Dice la palabra en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y nuestro corazón es engañoso y es rebelde, y nuestro corazón, aunque ya seamos convertidos y nuestro corazón esté en proceso de renovación, todavía no es totalmente perfecto. Dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, hasta el día de Jesucristo tenemos que tener cuidado con lo que hay en nuestro corazón y con lo que sale de nuestro corazón. Recordemos que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, es importante cuidar lo que decimos y lo que pensamos en relación con las autoridades, porque ahí es donde se manifiesta la voluntad propia, la iniquidad del ser humano, la maldad del ser humano consiste en la voluntad propia, en hacer lo que a mí se me dé la gana y no lo que la palabra de Dios dice, en seguir mis propios caminos que me parecen derechos en mi propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces necesito alinearme a lo que dice la palabra de Dios, y por eso estos pasajes de la Escritura nos pueden parecer muy fuertes, porque van directo a atacar
la rebelión que hay en nuestro corazón en contra de las autoridades. Y lo vemos en el ámbito eclesiástico también. Este es un tiempo en el que todo el mundo critica a los pastores y no sabe lo que están haciendo los pastores. Porque un pastor no publique lo que está haciendo no quiere decir que no esté haciendo nada. Porque un pastor no saque fotos de todo lo que está ayudando a la gente que está a su alrededor, no quiere decir que no esté haciendo nada. El hecho de que los pastores, como dice la palabra, el que predica la palabra viva del evangelio, el hecho de que los pastores reciban una ofrenda de los miembros de la iglesia no significa que los pastores sean millonarios, sean ricos. En este momento, muy probablemente la gran mayoría de pastores en Guatemala están pasando por situaciones complicadas también, económicas, principalmente porque viven de la predicación, viven de ser pastores, como un ingeniero vive de la ingeniería, un doctor vive de la medicina, un abogado vive de las leyes. De la misma manera, un pastor vive de su trabajo. Nadie va a trabajar de manera gratuita y el Señor establece en su palabra que el que predica el evangelio viva del evangelio. Entonces, pero esto ha dado lugar a un montón de críticas acerca de los pastores, que qué están haciendo con los diezmos. En este momento la mayoría de pastores ni siquiera estarán recibiendo diezmos, además de que no toda la iglesia diezma. La gente juzga sin entender todas las situaciones concretas. Por ejemplo, la gente de fuera piensa que todo el mundo diezma, cuando está comprobado que en la mayoría de las iglesias solo el 10% de las personas diezma. Eso significa que las finanzas de las iglesias siempre están, en la mayoría de las iglesias que no tienen más allá de 100 miembros, las finanzas de las iglesias tienen que estar sufriendo, porque no toda la gente diezma. Sin embargo, visto desde afuera, el pastor se enriquece con los diezmos de la iglesia. Y uno encuentra un montón de publicaciones de ese tipo, que uno no se va a poner a contestar porque no tiene razón de ser, y ahí cada quien con su pensamiento. Pero en el caso de las autoridades gubernamentales, de todos modos es un problema con el criticar o juzgar a cualquier persona que está en autoridad es un problema, por lo que dice Romanos 12:2. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y esto está en la dispensación de la gracia, porque es un pasaje del Nuevo Testamento, aunque la palabra de Dios dice que no estamos bajo la maldición de la ley, pero esto sí es una consecuencia de que el pacto que está incluida dentro del pacto de gracia. Entonces es muy delicado la rebelión a la autoridad. Como dije desde el principio, puedo estar en acuerdo o puedo estar en desacuerdo. La Biblia dice que juzguemos la profecía o juzguemos lo que la persona puede estar diciendo o haciendo, pero dos cosas no podemos hacer: juzgar a la persona, ni podemos rebelarnos contra la persona si es una autoridad. Puedo no estar de acuerdo, puedo estar en desacuerdo, puedo expresar de manera respetuosa mi desacuerdo, pero no lo puedo hacer en rebelión. La rebelión acarrea condenación para sí mismo. Y hoy vemos encubierto en la expresión de desacuerdos, encubierto en la libertad de expresión, vemos muchísimas publicaciones que realmente son una rebelión a lo que dice la autoridad, y es más, en algunos casos están incitando a la rebelión, incitando a que la gente no haga caso a las disposiciones gubernamentales, o incitando o menospreciando, insultando, hablando, refiriéndose mal a las personas en autoridad. Tenemos que tener muchísimo cuidado, mis hermanos, en este tiempo. Todos nosotros queremos tener bendición, todos nosotros queremos vivir en una vida abundante en Cristo Jesús, todos nosotros queremos
crecer a la estatura de Cristo, todos nosotros queremos crecer en el carácter de Cristo, pero para ello necesitamos sujetarnos a lo que dice la palabra. A la primera autoridad a la cual nos debemos sujetar es a la autoridad de Dios a través de su palabra, en primer lugar. En segundo lugar, a la autoridad del Espíritu Santo, por cuanto Él vive en nosotros y es el que nos guía a toda verdad. Y en tercer lugar, en la sujeción a las autoridades superiores en cualquier ámbito de nuestra vida. Nuestros padres, en el caso de la familia, el esposo en el caso del matrimonio, los jefes en el caso de trabajo, los pastores en el caso de la iglesia, los gobernantes en el caso de las naciones, porque ellos son la autoridad delegada de Dios, establecida por Dios. De hecho, Daniel dice que el Señor es el que pone y quita reyes, aunque sea a través de la votación, de una votación, pero esa votación el Señor inclina, así como el Señor inclina el corazón de los reyes a tomar las decisiones que Dios quiere, también el Señor inclina nuestro corazón a votar por la persona que Él quiere. Así que al final, en última instancia, esto de someternos a la autoridad es un acto de fe. Si decimos que tenemos fe para ser salvos, también deberíamos tener fe para sujetarnos a las autoridades. ¿Por qué? Porque si Dios las puso, Dios sabe lo que cada país necesita, Dios sabe las circunstancias, las condiciones, no solo nuestras en lo personal, sino de todo el contexto nacional, y el Señor inclina a esta persona, a la que gobierna o a los que gobiernan, hacia tomar las decisiones que Él quiere que sean para el cumplimiento de su propósito en la nación, pero también en la vida de cada uno de nosotros. En Romanos, en el versículo número 3 de Romanos 13, también hay algo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, que es importante, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. No importa que las decisiones que tome no me gustan. Aquí el Señor nos está diciendo de manera incondicional que cualquier autoridad es servidor de Dios para mi bien. El Señor va a hacer obrar todo para nuestro bien, independientemente de que nos guste o no nos guste lo que las autoridades nos estén demandando. Por supuesto, no es bonito pasar 3 días encerrado uno en su casa sin poder salir a ningún lado, y principalmente en un fin de semana. Por supuesto, no es bonito que el presidente, miren, el presidente dice no salgan y lo primero que pensamos en nuestra cabeza es salir. El presidente dice no pueden estar en la calle después de las 6 de la tarde, y lo primero que nosotros pensamos es cómo hacer para estar a las 6 de la tarde fuera de casa. Esa es una actitud que está en nuestra naturaleza carnal. Lo que tenemos que tener cuidado es de que esa naturaleza carnal nos controle. Vamos a tener esos pensamientos, y esa es la tentación, pero la palabra de Dios dice que bienaventurado el varón que resista la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la corona de justicia que Dios ha determinado. Entonces la tentación de rebelarnos siempre va a estar ahí, porque eso está en el fondo en el fondo del corazón, todavía engañoso y perverso más que todas las cosas. Aún Adán, notemos esto interesante, aún Adán en su inocencia, aún antes de la caída, en el corazón de Adán ya estaba de alguna manera la iniquidad, y se lo voy a demostrar. Cuando Eva, la serpiente le pregunta a Eva qué les dijo Dios, Eva le dice que Dios les dijo que no podían ni comer ni tocar del árbol, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si nosotros leemos bien la Biblia,
La Biblia solo dice que Dios le dijo a Adán que no podían comer del fruto, no le dijo que no lo podía tocar. Ese tocar ya era un agregado del propio corazón de Eva, y ese agregado del corazón de Eva quiere decir que ya en su corazón estaban sus propios caminos que le parecían derechos en su propia opinión, que en el fondo es la iniquidad. O sea, Adán y Eva ya traían esa semillita ahí, solo era cuestión de que se dejaran dominar por ella. Y Dios se los pone fácil, porque Dios les dice, de todo pueden hacer, menos comer de esto. Era una sola cosa entre miles que no podían hacer. Y sin embargo, hicieron la que no podían. E incluso Adán ni siquiera opuso resistencia a cuando Eva le dio del fruto para que comiera. ¿Por qué? Porque en el corazón ya estaba la iniquidad. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y en el fondo de nuestro corazón está la iniquidad, y una de las cosas de la iniquidad es el querernos rebelar en contra de la autoridad de la palabra, de la autoridad del gobierno, de la autoridad de los pastores, de la autoridad de nuestros padres, de la autoridad de los esposos, en el caso de las esposas, en fin. Ya está. Entonces la tentación va a estar ahí, pero una cosa es ser tentado a desobedecer y otra cosa es que vivir esa tentación y realmente desobedecer. Y ahí es donde está el problema, porque la palabra de Dios dice que eso acarrea condenación para nosotros. Y siguiendo en lo que estábamos viendo en el versículo número 4, dice, en el 4 dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Mire, no importa las decisiones que el gobierno puede estar tomando en este caso. En este caso, yo no veo que ninguno esté tomando decisiones que sean pecado. Por lo tanto, si ninguna decisión de esas es pecado, porque es la única excepción a la obediencia que la palabra de Dios nos acepta, y eso está en Hechos 5:29, cuando el Sanedrín le ordena a Pedro y a Juan que no predicaran más el evangelio. Ellos le dicen, perdonen, ustedes son la autoridad acá, pero hay que obedecerle antes a Dios que al hombre, y Dios nos mandó a predicar la palabra, así que nosotros vamos a seguir predicando la palabra. Ahí les están ordenando algo que era en contra de los mandatos de Dios. Sin embargo, en esta situación del COVID y todo, nadie nos está ordenando hacer algo que sea pecado. Por lo tanto, necesitamos primero que nada disponer nuestro corazón para obedecer. Además, es por nuestro bien. Alguien me puede decir, sí, pero la economía y nuestra economía está tronando, entrando en problemas. Bueno, este es el tiempo para creerle a Dios que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Es el tiempo para creerle a Dios que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Note, el que suple es el Señor. El trabajo, el negocio, la empresa es solo el canal a través del cual Dios suple. Pero Él no está limitado a un canal nada más. Ayer, el miércoles pasado, si no estoy mal, compartía acerca del caso del profeta Elías. El profeta Elías profetiza que en Israel va a haber una sequía por 3 años y medio. Una sequía y una hambruna por 3 años y medio. Y Dios le dice, ándate al río Querit, ahí yo enviaré cuervos que te alimenten con carne. Notemos algo aquí. El cuervo es un animal carnívoro. Imagínense un animal carnívoro dándole la carne que llevaba en el pico a Elías sin comérsela. Ahí hay 2 milagros. Ahí no solo está el milagro de que Dios le iba a proveer de comer a Elías, sino el milagro del canal que Dios iba a usar para proveerle un cuervo, un animal carnívoro. Es como que Dios nos diga, el león te va a llevar de comer carne. El león es el comedor de carne por excelencia. Pero Dios, a pesar de la sequía, a pesar de que Elías no tenía un empleo, a pesar
de la hambruna, Dios proveyó para Elías. Y no solo proveyó por un tiempo, proveyó por 3 años y medio. Y cuando hubo de cambiar de sitio del río Querit a la casa de una viuda, mire, maravilloso también ese milagro. Es un doble milagro. No solo es un milagro de provisión, sino es un milagro de cómo Dios proveyó. Porque para proveer usó a una viuda pobre, número 1. Y número 2, usó un puchito de harina y un puchito de aceite, o un poquito de harina o un poquito de aceite que tenía la viuda, y ese poquito fue suficiente para 3 años, y no porque fuera un poquito de 3 años, no era suficiente ni siquiera para un día, pero en la medida en la que tuvieron fe, en la medida en la que le creyeron a Dios, usaban esa harina y el Señor la reponía, usaban ese aceite y el Señor lo reponía, y así pasaron alimentándose no solo 1, 3 personas por 3 años y medio. Y esto nos dice, aquí hay una cosa que es importante también entender, y es que Dios no solo está tratando conmigo en una situación Dios está tratando conmigo y está tratando con todas las personas afectadas por esa decisión o afectadas por esa situación. Cuando a mí me pasa algo, hago algo malo y cosecho lo malo. Eso no solo está siendo una prueba para mí, eso está siendo una prueba para las demás personas. ¿Cómo van a reaccionar las demás personas ante esa prueba que yo estoy teniendo? En misericordia, en juicio, en indiferencia, en rechazo. Eso está siendo una prueba para los demás. Y lo que está pasando en este momento también está probándonos a todos, probando nuestra fe, probando nuestra relación con el Señor, probando nuestro carácter, probando si verdaderamente vamos a obedecer la palabra de Dios o no. Así que recuérdese, toda autoridad es puesta de parte de Dios. El que resiste la autoridad acarrea condenación para sí mismo. No tenemos que temer por las decisiones que tome la autoridad, porque al final de cuentas es un servidor de Dios para nuestro bien. Ahora, si hacemos lo malo, entonces sí temamos, porque no en vano lleva la espada, o sea, no en vano tiene la capacidad no solo de bendecir, sino también la capacidad de castigar. Así que pensemos. La Biblia nos enseña en Filipenses capítulo 4, versículo 8, y esto es algo bien importante para nosotros en esta situación de considerarlo, y no solo de considerarlo, sino de ponerlo por obra. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos lo bueno, no lo malo. La fe piensa en lo bueno, la fe no piensa en lo malo. Lo malo es provocado por el temor. Y el temor es contrario a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 nos lo dice claramente, que el perfecto amor echa fuera el temor. Por lo tanto, el temor es enemigo del amor. Y siendo enemigo del amor es enemigo de la fe. Entonces, necesitamos hablar lo bueno, hablar lo que dice la palabra de Dios, en lugar de estar repitiendo lo malo. Mire, al final de cuentas, si el COVID es una creación humana o no, si los chinos tuvieron la culpa o no, si las medidas que están tomando es un engaño o no, si las medidas que están tomando son acertadas o no, todo eso, para los que creemos en Dios, no nos debería afectar, no nos debería importar. ¿Por qué?
porque nosotros no dependemos ni de una enfermedad, ni de las decisiones de un gobierno, ni de las decisiones de un país, ni de la situación económica. Nosotros dependemos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y si somos embajadores, nuestro gobierno se va a ocupar de suplir nuestras necesidades, de cuidar de nosotros, como efectivamente sucede con cualquier embajador, cualquier embajador en el mundo natural de un país. Y si los países hacen eso con sus embajadores, cuanto más no lo va a hacer Dios con los suyos, que además de todo somos sus hijos. Entonces, nosotros no dependemos de las situaciones, no dependemos de las circunstancias, no dependemos de que si el señor fulano de tal quiere hacer una vacuna con un chip o no, de si la Organización Mundial de la Salud engañó o no engañó. Nosotros no dependemos de eso. Nosotros dependemos del Señor y nosotros debemos creer en el Señor. Y que el Señor no solo va a cuidar de nosotros, sino va a cuidar de nuestra familia, va a cuidar de nuestra nación. Es bien fácil decir que Guatemala es una nación que está en el corazón de Dios, pero este es el tiempo de creerlo y este es el tiempo de aplicarlo con nuestra fe. No es el tiempo de hablar como que si Guatemala se fuera a perder por decisiones de una persona, de un gobierno o de una masa. Si Dios decidió que Guatemala es una nación bendecida, no importa lo que suceda con las decisiones de quien sea, Guatemala será una nación bendecida, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho y Él lo hará. Y también nosotros vamos a estar guardados y cuidados en medio de esta situación, porque la palabra de Dios lo dice, Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros y nos va a llevar a lugares más altos. La vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Entonces, si tenemos todas esas promesas de parte de Dios, ¿por qué nos vamos a afanar por una enfermedad? ¿Por qué nos vamos a afanar por decisiones gubernamentales? ¿Por qué nos vamos a afanar por la antiprofecía que está surgiendo en este tiempo de que viene todo lo malo en lugar de la profecía que nos dice lo que Dios va a hacer en este tiempo? ¿Por qué le tenemos que poner ojo a lo malo? ¿Por qué le tenemos que poner, fíjese, interesante esto, que a mí me ha llamado mucho la atención y por cierto me duele mi corazón, porque he encontrado a muchísimos creyentes que le tienen más fe a lo que dicen los periódicos, a lo que dicen los gobiernos, a lo que dicen las organizaciones internacionales, que a lo que dice la palabra de Dios. Y todo lo demás es temporal, la palabra de Dios es eterna y permanente. Y sin embargo, muchísimos creyentes están creyéndole más a lo temporal que a Dios. Eso es un tema en el cual yo les invitaría a meditar, en qué estamos creyendo en este tiempo. Yo siempre lo he dicho, es fácil creer que Dios es mi proveedor cuando tengo un empleo, seguro. Es fácil creer que Dios es mi sanador cuando no tengo ninguna enfermedad o no me amenaza ninguna enfermedad. Es bueno o es fácil decir que creo en Dios cuando todo me está saliendo bien. Es fácil decir que el Señor me tiene en lugares de delicados pastos cuando todo me sale bien. Pero la fe se prueba en el fuego. La fe se prueba en las circunstancias que no son contrarias. La fe se prueba en aquellas circunstancias que no nos gustan. Este es el momento de demostrar nuestra fe. Este es el momento de pararnos en la palabra de Dios y evitar que las tormentas, las inundaciones y las tempestades de afuera nos vengan a conmover de nuestro cimiento que es nuestro corazón. Este es un tiempo para fortalecernos en la palabra. Dios está probándonos. A todos los cristianos, lo puedo decir sin lugar a dudas.
Así como Dios está probando al mundo, Dios está probando a todos los cristianos. Dios está probando nuestra fe. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cómo estamos delante de Él y podamos determinar aquellos aspectos en los cuales nuestra fe nos está fallando para fortalecerlos de cara a la pronta venida de Cristo Jesús. Esta es una oportunidad de que nosotros veamos en dónde estamos parados en relación con la palabra de Dios. Y este tema de la autoridad nos habla en dónde estamos parados en relación a la obediencia a Dios. Obedecer a Dios en las cosas que no son fáciles, bonito. Pero obedecer a Dios en las cosas que no son difíciles, como cuando una autoridad, llámese pastor, esposo, padre, gobierno, lo que sea, nos está llevando a hacer algo que no nos gusta, es cuando realmente estamos probando nuestra obediencia a Dios. Si no podemos obedecer a quien vemos, ¿cómo vamos a obedecer a quien no vemos? Si nuestra obediencia es solo selectiva en aquellas cosas que nos gustan, ¿cómo vamos a poder crecer en el carácter de Cristo haciendo solo lo que nos gusta y no haciendo lo que no nos gusta? La obediencia, por supuesto, a muchos no nos va a hacer fácil, a muchos no nos va a gustar obedecer, pero es necesario para crecer conforme al carácter de Cristo y para llegar a alcanzar todas las recompensas que Dios tiene para nosotros. Mire y le voy a poner un caso aquí que se me viene a la mente en este momento. Dios manda, yo creo que es Jesús y el Espíritu Santo, pero vamos a poner que son dos seres angélicos. Dios los manda a Sodoma para sacar a Lot de ahí, de Sodoma, antes del juicio. Y así estamos nosotros en este momento. Dios nos está hablando de que viene el juicio de este mundo y que Dios nos está avisando. ¿Y qué pasó? Dios salvó de lo de Sodoma a 4 personas. Y las 4 de alguna manera fallaron. La mujer de Lot, todos fueron librados, las 4 personas fueron libradas porque Lot era justo. Pero la mujer de Lot tenía a Sodoma en su corazón. Y aunque salió, volteó a ver, se convirtió en una estatua de sal. Las hijas de Lot también fueron salvadas porque Lot era un hombre justo. Sin embargo, también tenían Sodoma en su corazón. Cuando se dieron cuenta que no iban a poder casarse y tener familia con sus prometidos o sus novios o lo que fuera que tenían en Sodoma, idean un plan para acostarse con su papá. Tenían todavía a Sodoma en su corazón. Y Lot, y aquí quiero que nos fijemos en Lot. Lot, Dios lo quería llevar al monte, a un lugar alto. Sin embargo, él dice, uy, no, el lugar alto, no, mejor me quedo, mejor déjenme aquí en Zoar, una aldea pequeña más baja. Y los ángeles le dicen, está bien, aquí vas a estar protegido. Está bien. Sin embargo, él se perdió lo más alto, por una mala decisión, por no querer obedecer completamente a Dios. Se quedó en Zoar, en lugar de ir a un lugar más alto. La pregunta es, usted y yo, ¿a dónde queremos llegar? ¿Nos queremos quedar en Zoar o queremos ir a el monte? Es nuestra decisión. Y nuestra decisión tiene que ver con la fe que tengamos en el Señor. Y nuestra fe tiene que ver con la obediencia. En Hebreos, capítulo número 8, Hebreos capítulo 11 y versículo número 8 nos lo indica muy claramente. Dice la palabra, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Hoy, en este momento, usted y yo estamos siendo llamados a obedecer las instrucciones de nuestras autoridades. ¿Vamos a obedecer? ¿Vamos a hacerlo de buena gana? ¿O lo vamos a hacer con rebelión en nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra actitud en este momento? ¿Hay obediencia o hay rebelión? ¿Hay fe o hay temor? Si hay fe, va a haber obediencia. Si hay temor, si hay ansiedad, si hay angustia, va a haber desobediencia. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? No estoy hablando acá de que si usted no obedece se va a perder y se va a ir al infierno. No estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de recompensas que tienen que ver con quedarnos o abajo o llegar al monte en nuestra vida eterna. Esa es la decisión que en este momento estamos enfrente de ella. ¿Vamos a creerle al Señor o vamos a dudar? ¿Vamos a afirmarnos en nuestra fe o nos vamos a tambalear? ¿Vamos a vivir en el temor o vamos a vivir en el amor? ¿Vamos a vivir en la obediencia o vamos a vivir en la rebelión? Mis hermanos, yo les exhorto a que de veras cuidemos nuestras actitudes. Vuelvo a donde comenzó el tema. Los gobiernos, no importa en qué país estemos, los gobiernos están tomando decisiones. Decisiones sabias o decisiones que no sean tan sabias. En este momento no sabemos, no conocemos lo que esta pandemia puede hacer. Todo el mundo, todos los gobiernos en el mundo están experimentando, porque es algo nuevo a lo que nos estamos enfrentando. Y obviamente cuando hay algo nuevo es algo desconocido, y en lo desconocido vamos como tanteando el terreno. Entonces, los gobiernos están tomando decisiones de acuerdo a lo que les aconseja su prudencia, su sabiduría, los expertos que los rodean y todo. Es muy temprano para evaluar si la decisión es correcta o no, número uno. Y número dos, no solo depende de los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno acertadamente o equivocadamente ayer tomó la decisión de que el país iba a estar cerrado 3 días. Pero para aquellas personas que por alguna razón no tenían suficientes alimentos para 3 días en su casa, pues ok, vamos a abrirla, vamos a permitir que las tiendas abran de 8 de la mañana a 11. ¿Y qué pasó? ¿Cuál era el objetivo de la medida? El objetivo de la medida era que nos quedáramos en casa, que nos guardáramos para protegernos de la enfermedad. ¿Y qué pasó? He visto fotos de un montón de tiendas y de un montón de colonias y de un montón de lugares donde la gente prácticamente tiró por un tubo el cuidado. La medida era para proteger contagios y la gente salió a contagiarse o a hacer todo para contagiarse. Entonces eso no es sabio y no nos ayuda a nosotros. Al final, si nos enfermamos, no es culpa del gobierno. Al final, si nos enfermamos, el gobierno va a seguir igual. Si nos enfermamos, el problema va a ser nuestro. Nos están dando una instrucción para cuidarnos. Entonces, seamos obedientes, ya sea que nos guste o no, ya sea que estemos de acuerdo o no. Y como dije al principio, puedo estar en desacuerdo. Puedo expresar mi desacuerdo de una manera respetuosa, pero lo que no puedo es actuar con el hígado en rebelión. Lo que no puedo es actuar en deshonra a mis autoridades. Lo que no puedo hacer es un llamado a la desobediencia, y los he visto. Por eso es que lo estoy diciendo. Y lo he visto en hermanos en Cristo, o en gente que se dice hermana en Cristo, hacer las 3 cosas, incluso insultar al gobierno. Se dice que está en el ambiente que el gobierno es corrupto, pero nadie pone pruebas. Ayer sacaron una prueba, fíjese, hay como 10,000 personas de la
reportados, o 20,000 personas, no sé cuánto exactamente, reportados como personas del comercio informal a las cuales les iban o les van a dar un bono de 1,000 quetzales. ¿Correcto? Va. Las municipalidades mandan sus listas. Y resulta que de una lista de 20,000 quetzales, hay 8, de 20,000 personas, hay 8 personas que están muertas. Y están haciendo un escándalo de eso. ¿Qué porcentaje es 8 de 20,000? No es ni siquiera el 1%. Es mucho menos del 1%. No es ni siquiera el 0.1%. No lo es. O es como el 0.8%. Es una nada. Y están haciendo un escándalo provocando acusaciones de corrupción, cuando en realidad el problema es de la municipalidad que lo reportó, no es del gobierno que va a dar el bono. Además no lo están dando todavía. Además ese bono, probablemente esa lista que salió ahí, fue el mismo gobierno el que la depuró. Pero gente con mala intención o con mala información o con ignorancia están usando esa información para decir que el gobierno es corrupto. Eso no es una prueba. Eso no es una prueba. La gente está hablando sin prueba. Y lo peor es que hay un montón de nosotros que estamos siguiendo esa misma corriente en lugar de obedecer la palabra de Dios. Mis hermanos, por el amor de Dios y por amor a sí mismos, no divulguemos noticias de las cuales no estemos seguros. No querramos imponer nuestro criterio a los demás, incitando a la rebelión o a la deshonra a nuestras autoridades, porque eso va en contra de nosotros. En este momento, es para poner en práctica los 2 mandamientos principales que Dios nos dio, que en realidad implican 3 mandatos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y eso es obediencia. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Es amarnos a nosotros mismos para después amar al prójimo. Si yo no me amo, evitando salir para no contagiarme, cuando no tengo que salir, tampoco estoy amando a mi prójimo. Y a mi prójimo más cercano, porque si me contagio yo, estoy poniendo en peligro a mi familia, además de toda la demás gente que está. Entonces, si estoy saliendo sin necesidad, estoy demostrando, primero, que no amo a Dios porque no estoy obedeciendo un mandato de Él, dado a través de las autoridades. No estoy amándome a mí mismo porque me estoy exponiendo al contagio de una enfermedad que yo no sé cómo mi cuerpo va a reaccionar ante esa enfermedad. Y número 3, estoy dejando de amar a mi prójimo, comenzando por mi prójimo más cercano, que es mi familia, porque los estoy exponiendo al contagio a ellos a través mío, y estoy tampoco amando a la gente de mi alrededor, porque también los estoy exponiendo. Este es un asunto de responsabilidad. Este es un asunto de amor. Yo no sé si el gobierno tiene razón o no, eso lo vamos a evaluar dentro de unos 6 meses, 7 meses, cuando veamos ya los resultados finales y podamos comparar. Este país no tuvo cuarentena y los resultados fueron estos. Este país sí tuvo cuarentena y los resultados fueron estos. Este país tuvo una cuarentena media y los resultados fueron estos. Cuando podamos tener esa comparación, ya que todo esto pase, entonces vamos a poder saber si las decisiones que se tomaron fueron buenas o fueron malas. Pero en ese momento no lo podemos hacer. En ese momento lo que nos toca es respetar y hacer nuestro mejor esfuerzo por cumplir la ley. ¿A cuántos les gusta que el semáforo les dé rojo? A ninguno, ¿verdad? Todos quisiéramos que los semáforos nos den verde. Pero sin embargo el semáforo da rojo, primero para protegernos a nosotros y segundo para también que los otros puedan pasar y no se queden parados por horas esperando que les den paso.
O sea, es para beneficio nuestro y para beneficio de ellos. Igual son estas normas que se están poniendo. Es para beneficio nuestro y para beneficio de los demás. Por favor, mis amados hermanos, cuidemos lo que está saliendo de nuestro corazón. Porque no solo nos está afectando a nosotros, está afectando a un montón de gente a nuestro alrededor. Los estamos contaminando con pensamientos que no vienen de Dios, con pensamientos que vienen del corazón de alguien o de nuestro propio corazón, y a través de esos pensamientos estamos dañando el corazón de otras gentes. Tengamos cuidado. Las palabras que nosotros decimos, las palabras que escribimos en las redes sociales, tienen un efecto en la vida nuestra y en la vida de otros, en el corazón nuestro y en el corazón de otros. Y la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Y en el caso de ahora, nuestra boca, nuestro Facebook y nuestras redes sociales. Así que, mis amados hermanos, por favor, tengamos cuidado con lo que comentemos, con lo que pensemos, con nuestras actitudes alrededor de las medidas que están tomando nuestras autoridades. Y voy a terminar recordando los 3 versículos que hemos visto hoy, leyéndolos de nuevo para que nos queden en nuestro corazón. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17, la palabra de Dios dice, por causa del Señor, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos llegado casi al final de esta transmisión. Solo 3 observaciones que quisiera hacerles y algunos anuncios. La primera observación que tiene que ver con la enseñanza del día de hoy. Por favor, obedezcamos todas aquellas medidas de seguridad, aislamiento social y de cuidado para no contagiarnos que dicten las autoridades. Si usted no necesita salir por alguna emergencia, no salga de su casa cuando ya podamos salir, porque ahora no podemos. Si usted tiene que ir a trabajar, los días que tenga que ir a trabajar, también salga, no hay problema, pero por favor, que sea indispensable salir a trabajar y que use la mascarilla y que se lave continuamente las manos para evitar cualquier contagio. Esa es una observación. Obedezcamos a nuestras autoridades y las instrucciones que nos están dando, que es para nuestro bien. Segundo, si usted conoce a una persona que está en necesidad a su alrededor, ayúdela. Ese es un tiempo también de me viste hambriento, me diste de comer, me viste sediento, me diste de beber, me viste enfermo, me visitaste.
me viste desnudo, me vestiste. Es tiempo de hacer obras de misericordia. Todo el tiempo son, pero esta es una oportunidad genial que tenemos viendo a nuestro alrededor. No ande, mire, no es malo dar a través de otras organizaciones. Está bien, pero también la Biblia nos dice, me viste. O sea, habla de una relación personal. ¿Por qué? Porque no solo se trata de darle, también se trata de compartirle buenas nuevas. Si usted sea en este momento un portador, hay muchas malas nuevas en el ambiente, sea usted un portador de buenas nuevas, sea usted un dador. La palabra de Dios dice que la palabra es para exhortar, para edificar, para consolar. Este es un tiempo en que pongamos en práctica también eso de la consolación. Y estas serán las dos recomendaciones. Cuidemos lo que escribimos en el Facebook, cuidemos lo que hablemos y que sea para edificación de toda la gente. Los espero el próximo lunes a las 6 de la tarde para otra enseñanza de principios que nos pueden servir y bendecir en esta situación que estamos viviendo en este tiempo. Una palabra de edificación, de consolación y de exhortación para cada uno de nosotros, para que aprovechemos mejor el tiempo y que este tiempo sea un tiempo de aumentar nuestra intimidad con el Señor, aumentar nuestra intimidad con la palabra de Dios y de ponerla, no solamente de leerla y oírla, sino de ponerla en práctica. Y también le quiero invitar para que, si usted quiere edificarse más en la palabra de Dios, si este mensaje ha sido de bendición para usted, tenemos un canal de YouTube, está a nombre de Gustavo Bianchi o Ministerio Rey Sacerdotes, lo puede encontrar. Si no, encuentra el link en nuestra página de Facebook, donde usted está viendo esta transmisión en este momento, ahí está también el link. Y usted puede acceder a nuestro canal. Suscríbase a nuestro canal, acceda, ahí hay suficientes enseñanzas para edificar su fe para este tiempo. Lo invitamos a visitar la página, a visitar el canal. Para terminar, voy a orar por todos nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, y de nuestros amigos que están escuchando esta transmisión. Y te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando al que está cautivo, sacando al que está preso de la cárcel, fortaleciendo al debilitado, Señor, levantando al caído, proveyendo cada necesidad, Señor, cambiando toda tristeza, depresión, ansiedad, angustia, temor por tu gozo, que es nuestra fortaleza, Padre. Y Señor, danos en esta noche un descanso reparador, que mañana nuestras energías sean recuperadas, Señor, y que nuestra mirada esté puesta en ti, porque de ti es de quien viene nuestro socorro, Padre. Señor, que este tiempo sea un tiempo de ser afirmados en la fe, de ser afirmados en el carácter, Señor, y de crecer en el conocimiento tuyo y de crecer también, Señor, en el carácter de Cristo en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Bendiciones y un abrazo para todos.